En este caso, el legislativo se mete a una función que por ley orgánica, por constitución, le corresponde al Ejecutivo. Y en esta ley que ellos han presentado, prácticamente destruyen la SUNEDU. Y al destruir la SUNEDU, están teniendo injerencia en lo que son atribuciones del Poder Ejecutivo. El pasa a nuestro invitado Daniel Mora, expresidente de la Comisión de Educación del Congreso. Señor Mora, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, gusto de saludarte. Un gusto. A tu disposición. Por favor, el Poder Ejecutivo observó esta ley denominada la Contrarreforma Universitaria. Sin embargo, mañana la Comisión de Educación lo va a debatir a las 3 de la tarde. ¿Podría aprobarlo por insistencia? ¿Qué esperanzas tiene usted de que esto no ocurra? Bueno, en primer lugar me sorprendió cuando el presidente de la República dijo que iba a observar esta ley. Y los puntos que trata en esta observación son realmente importantes y lo que se ha discutido durante el proceso de instalación de esta ley. Porque dice fundamentalmente que es una ley inconstitucional. Así lo dice, ¿no? Y primero porque afecta la imparcialidad de este organismo. Segundo, porque al afectar no viola la autonomía de las universidades tal como ellos lo dicen. Dice, por ejemplo, que al nombrar representantes de rectores, ¿no?, representarían intereses de los regulados y por ello no sería totalmente imparcial. Además, dice que pierde potestad la SUNEDU de licenciamiento. Es decir, ya la SUNEDU ya no tendría la potestad de licenciar o de aprobar la solicitud de licenciamiento. Esto quedaría prácticamente a libre albedrío y se pierde la esencia de lo que dice el derecho constitucional al decir que el Estado garantiza la calidad educativa. Otro aspecto importante es el aspecto cuando habla que se volvería al esquema de la antigua Asamblea Nacional de Rectores. Y que esto es totalmente inconstitucional. Eso lo hemos dicho acá en tu emisora también, en Exitosa, ¿no? De acuerdo al Tribunal Constitucional que dijo retornar al esquema de esa organización, ¿no? O sea, la Asamblea Nacional de Rectores, y volver al Consejo Nacional de Autorización de Funcionamiento del CONAFU, tristemente célebre CONAFU, que lo llamaban el microbús porque en cada ventanilla se cobraba una coima, es realmente desvirtuar, ¿no?, la esencia misma de lo que es la SUNEDU. No invade, otra cuestión importante es que invade las competencias del Poder Ejecutivo. Y creo que ha habido un desconocimiento total de los congresistas de la Comisión de Educación, una ignorancia completa, porque nosotros para crear la SUNEDU tuvimos que ajustarnos a lo que se llama la LOPE. ¿Qué cosa es la LOPE? La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Solamente el Poder Ejecutivo puede crear este tipo de organismos o eliminarlos. En este caso, el legislativo se mete a una función que por ley orgánica, por constitución, le corresponde al Ejecutivo. Y en esta ley que ellos han presentado, prácticamente destruyen la SUNEDU. Y al destruir la SUNEDU, están teniendo injerencia en lo que son atribuciones del Poder Ejecutivo. Señor Mora. Además, reactivan el CINEACE. También se ha hablado acá del CINEACE. Y otras consideraciones que en realidad yo creo de que haya intervenido el canciller actual, que es el doctor Landa, que fue ponente nuestro para defender ante el Tribunal Constitucional la ley universitaria. Así es. Sin embargo, yo he estado dialogando con los parlamentarios que apoyan esta contrarreforma universitaria, siguiendo entrevistas, siguiendo argumentos.
Y más allá de un debate técnico, es un debate político. Han dicho que la SUNEDU ha sido tomada por el Partido Morado, han culpado al señor Sagasti, ha dicho que ha sido tomado por los caviares, y eso es un tema que queda de lado. Aquí el debate, cuando se hace una reforma por la educación del país, debe tener netamente planos técnicos. ¿Cuál es su opinión sobre estos comentarios que vienen de personas que representan la comisión? Fíjese, se ha vendido la idea que se viola la autonomía de las universidades. Y acá en esta observación lo dicen claramente que no se viola autonomía alguna. Más aún, la ley contempla todas las autonomías. La prueba está que ellos aprueban las tesis, por ejemplo. Nombran los jurados de tesis. Su consejo universitario aprueba o desaprueba una maestría o un doctorado. Ellos tienen plena autonomía para hacer y deshacer dentro de su universidad. Los parámetros, de acuerdo a la Constitución, que el Estado debe garantizar la calidad, pone los parámetros mínimos. Mire, el caso del señor Sagasti. El señor Sagasti no es un profesor que enseña acá en el Perú. Él está en el extranjero, pero forma parte. Cuando el Consejo Nacional de Educación, que es una entidad que está por encima del Ministerio de Educación y según la ley, nombra al equipo que va a seleccionar los miembros de la SUNEDU, que se nombra, uno funciona 1 año, otro 2 años, otro 3 años, para nombrar a un miembro del Consejo Directivo, convocó dentro de los miembros que iban a seleccionar al doctor Sagasti. Solamente participó en ese nombramiento y ya lo quieren relacionar como si el señor Sagasti tuviera toda la influencia tremenda que no tiene ninguna, porque el actual presidente de SUNEDU, jefe de SUNEDU, es un doctor que ha sido rector de la Cayetano Heredia. Así que no pueden hablar estas cosas, por favor. Y el anterior era de la Católica, que no es una universidad en la cual haya estado ni siquiera el señor Sagasti. Entonces es un gran pretexto para decir los caviares. Evidentemente que puede haber habido algunos problemas, pero ¿quiénes conforman la Comisión de Educación? Y quiero repetirlo una vez más. ¿Quién preside la Comisión de Educación? Renovación Popular. El señor Esdras Medina, que es de una universidad no licenciada, que sus autoridades han sido denunciadas por lavado de activos. ¿Cuántos conforman la Comisión de Educación? 17 personas, de los cuales 12 pertenecen a universidades no licenciadas. Es interés solamente de algunas universidades privadas que no quieren invertir y quieren seguir con ese mercantilismo, es decir, la ganancia excesiva, ¿no?, de esas universidades privadas, y que no dan los resultados como lo que acabamos de ver, con todo esto que ha pasado sobre las tesis, por ejemplo. Entonces, es fábrica de tesis, fábrica de títulos, muchas de ellas no son exigentes con los alumnos, total que le paguen, no les interesa si salen bien, si el mercado laboral los va a recepcionar o no. Tienen temor también, aunque la ley universitaria señala que debe establecerse por el Estado un ranking de universidades. Tienen temor también a que, también dice la ley, se tenga una relación de cómo el mercado laboral acepta a los egresados de las diferentes universidades públicas o privadas. Pero también nos da esperanza que han salido un comunicado de más de 40 universidades públicas y privadas, las mejores que tenemos en el país, que rechazan esta ley por considerarla que atenta contra la calidad educativa y el desarrollo del país. Sin embargo, cuando hemos abierto llamadas, hay un sector de la población de universidades no licenciadas que tenían esperanza en esta contrarreforma universitaria, porque ellos piensan que esto le va a favorecer, porque ellos piensan de que sus hijos se han visto afectados, porque no han podido tener oportunidad en otra universidad, porque su carrera no se enseñaba en esa región. Hablamos del interior del país. ¿Qué solución podría darse para que ese sector también se vea beneficiado con la SUNEDU? Porque lo que ellos han pensado es que la SUNEDU es el enemigo, cuando es la universidad la que, entre comillas, los estafó. Así es. Se dijo inclusive que ellos debían denunciar a aquellas universidades que le han dado una pésima calidad educativa. Pero no es cierto. Mire, la cantidad de alumnos universitarios en el Perú bordea el 1.200.000 universitarios.
De esos, el tercio pertenece a universidades públicas y casi los 2/3 pertenecen a universidades privadas. Cuando se dio la ley, cuando se comenzó el licenciamiento, se hizo todo un plan de la SUNEDU para que en aquellas regiones donde se cerraba una universidad, que se le daba 2 años para el cierre, es decir, se le daba 2 años para que los muchachos que estuvieran en el 4º y 5º culminaran, se les diera sus títulos, su bachillerato, otros podían hacer su traslado. La SUNEDU mismo dio facilidades para conversar con otras universidades y que pudieran ser trasladados con los mismos precios que tenían en la universidad anterior, y se produjo una migración de este tipo. El problema es que hubieron universidades que no quisieron seguir dando sus clases. Por ejemplo, Telesuc se negó, a pesar que dice la directiva que siguiera dando clases a sus alumnos, no quiso dar clases. Entonces nos encontramos con un problema grande, pero eso fue en Lima. Y en Lima se trasladaron los muchachos. Actualmente son 1.126.000 alumnos. Hablamos de 75.000 alumnos que han quedado fuera. Falso, porque la deserción en el sistema universitario son cerca del 16 al 20%. Es decir, cada año desertan de la universidad por diversos motivos. Cerca de 200.000 muchachos universitarios, sea por trabajo o por... Quiere decir que en este momento es una minoría aquellos que están fuera del sistema universitario. Pero más aún, por ejemplo, los problemas se presentan cuando es una universidad pública la que es afectada. Por ejemplo, en Ica. Pero una se sola licenció universidad la San Luis pública. Gonzaga de Ica con el filtro más alto, pero Así lo es. consiguió. Ahí está la prueba. Lógico. Y consiguió un modelo más alto, de calidad. Los muchachos no salieron nunca de la universidad hasta que consiguiera su licenciamiento. Y ahora se ha licenciado. Lo que sí debe preocuparse el Estado, y la ley universitaria lo señala, que se debe incrementar la oferta de las universidades públicas. No es posible que tengamos una Universidad Nacional de Ingeniería de gran prestigio o la Universidad Agraria que solamente tengan 10.000 alumnos hace 20 o 30 años. Debían haber crecido en su oferta, y lo señala la ley. Deben crecer en la oferta de tal manera que, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es pública, ¿sabe cuántos alumnos tiene? Más de 400.000 en todo el país. La UNI debía tener filiales, en lugar de que se cree una universidad en determinada zona, debería tener filiales, que cree una filial la UNI, por ejemplo. Debía crecer. Entonces, en lugar de tener 10.000 ya pues en un plan adecuadamente realizado, en 5 o 10 años, tener una infraestructura mayor, docentes adecuados, laboratorios apropiados, ciudades universitarias, y a eso tiende la ley. Pero si estamos a cada año, entra un Congreso y quiere destruir la ley, ni siquiera nos hacen probar que la reforma tiene éxito. Señor y ya está Mora, teniendo éxito. Señor Mora, Sino por que favor. esas 50 universidades que no han sido licenciadas quieren pues que se le dé todas las joyerías para poder seguir lucrando. Señor Mora, si el Congreso, escucho. bueno, esa Comisión de Educación insiste aprueba por insistencia la ley, ¿cuál es el siguiente paso para ustedes, para los que defienden a la reforma universitaria? ¿El TC? Nosotros, el que le habla en forma particular piensa, y pensé que sería infructuoso pensar que el Congreso, donde han votado perro, gato y pericote, han votado las extremas izquierdas, las extremas derecha y la extrema izquierda, se han juntado todos. ¿Por qué? Por intereses privados, no por el interés de la patria. Porque fíjese, cuando se trata de destruir al ente rector, que es el Ministerio de Educación, se está yendo contra la garantía que señala la Constitución, que el Estado garantiza la calidad educativa. ¿Quién garantiza la calidad educativa en educación? El Ministerio. Al sacar al Ministerio, porque también esta ley saca al Ministerio, no quiere que garanticen la calidad educativa. Eso es totalmente aberrante. Y el Ministerio de Educación sacó una
una política educativa que se llama la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Después que se dio la ley universitaria, por primera vez el Estado saca una política de aseguramiento de la calidad donde participa SINEACE. Y SINEACE se declara en reorganización en esta ley. Bien. Entonces, ¿cuál es el paso? Yo no creo, porque se requieren 66 votos para poder insistir en la ley. Yo no creo que esta pueda ser efectiva con todas estas fuerzas políticas que se han puesto de acuerdo, porque hay ahí muchos intereses privados y hemos visto que por eso este Congreso se ha desprestigiado. Nos toca solamente ir al Tribunal Constitucional, sea por el gobierno, sea por la acción popular de las firmas que se están sacando y ya se han conseguido las 5.000 firmas y ahí se pueden conseguir muchas más, sea porque el Colegio de Ingenieros también presente una acción de inconstitucionalidad. Y creo que en el Tribunal Constitucional, y ojalá este nuevo tribunal nos dé la razón, como ya nos han dado muchas veces la razón en el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, si va al Tribunal Constitucional, no puede aplicarse la ley. Bien, muchas gracias. Daniel Mora, expresidente de la Comisión de Educación del Congreso. Gracias y muy buenas noches.